Buenas tardes, muchas gracias por recibirme. Estoy muy contenta y me siento muy honrada de poder hablar hoy frente a ustedes de un tema que es muy preocupante para todas las comunidades, para muchas familias, para muchos docentes y que en los últimos años en nuestro país también es considerado una prioridad y es tema de estudio y debate y de tareas de prevención en salud pública, como es el suicidio y en este caso el suicidio en adolescentes. ¿Podemos poner las imágenes? Muy bien. Bueno, el título es saber si nuestros hijos están bien, cómo darnos cuenta como padres, como profesionales de la salud, como docentes, como vecinos de una familia, si tenemos un caso de un joven o de un adolescente o de un niño que esté pensando que no hay otra solución más que quitarse la vida. La siguiente. Bueno, esta soy yo, ya me presentaron, tengo el mismo saco, así que bueno, ya saben quién soy. Lo que es muy importante es que sepan, yo soy médica, me especializo en psiquiatría, es decir, en todo lo que tiene que ver con el estudio de las enfermedades del cerebro. No hablamos ya tanto de enfermedades mentales, sino de enfermedades del cerebro, porque no es un tema mágico. El cerebro es un órgano que está en el cuerpo, igual que el corazón, igual que el hígado, igual que los intestinos. El cerebro cumple funciones y a veces, frente a situaciones que tienen que ver con el estrés, se ve afectado y hay sustancias que fabrica el cerebro que pueden estar en aumento o en disminución y que pueden llevar en ese momento a pensar de otra manera y no encontrar frente a la desesperación otra solución más que la muerte. Por eso muchas veces hablamos de un problema químico y no solamente de un tema mágico y mental. Eso es también importante que lo sepan. Y hay distintos tipos de médicos psiquiatras. Hay médicos psiquiatras que trabajan solamente en el consultorio, y hay otros que trabajan en hospitales y otros que trabajan en hospitales psiquiátricos. Yo trabajo en un hospital general, como es el Hospital Alemán, donde trabajamos mucho con el sufrimiento del paciente que tiene otras enfermedades. Puede tener cáncer o puede tener un problema de corazón o puede tener que ser operado o tuvo un accidente y está sufriendo. Y ese es el tipo de pacientes que yo me dedico a ver con mucho cariño y con mucha empatía, o sea, de ponerse en el lugar del otro. La siguiente. Ahí está, muy bien. Bueno, quiero contarles un poco qué es el acto del suicidio. Primero, saber qué es el suicidio. Pues suicidio no es solamente matarse, quitarse la vida. Es un acto en general autónomo, es decir, yo solo decido que no encuentro otra salida frente a una situación más que la muerte. En algunos casos, si bien en la mayoría de los casos es un acto íntimo y personal, donde uno no encuentra otra salida frente a una situación, se están dando y se han dado a lo largo de la historia de la humanidad casos de suicidios en grupo. O sea, donde si bien el acto es autónomo, esto de juntarse entre varios y cometer suicidio. También otro tema importante es saber que esto no es algo que se castigue con la ley. O sea, al que intenta suicidarse no lo lleva preso la policía y no es un acto punible por la ley. Pero si alguien
instiga a otra persona y le insiste en que lo ideal es que se mate y que se mate y que se mate, esa persona sí puede ser privada de su libertad porque está instigando o obligando a otra persona a quitarse la vida. En muchas religiones cristianas, el suicidio se lo considera un pecado porque es algo que atenta contra el don de la vida que nos da Dios. Algunas religiones como la católica ya no lo consideran un pecado porque comprenden que esa persona en ese momento no pensó que está privándose de un acto que tiene que ver con el don de la vida que Dios le dio, sino es como un oscurecimiento en la mente donde la desesperación lleva a no pensar en eso. Y eso se ve mucho más en personas descreídas, más en personas que no tienen fe en Dios que en las personas que tienen fe. Eso se llama, es una palabra que no sé si en coreano tiene traducción, que es el pensamiento inmanente. Inmanente significa persona descreída, descreída de Dios. Es la persona que no tiene fe en la vida, no solo en el futuro, no tiene fe en Dios y en la caridad cristiana. La siguiente. La palabra suicidio es una palabra por sí invasiva. Yo puedo hablar de fútbol y después podemos hablar de cocina, o podemos hablar de que nos juntamos con amigos la semana pasada. Pero cuando uno habla de ciertas cosas, como el suicidio, como el cáncer, son palabras tan fuertes por sí mismas que uno no puede pensar en otra cosa. Cuando alguien cercano intenta suicidarse o se suicida, cuando alguien cercano se enferma de cáncer, es como que en ese grupo, en esa comunidad, en esa familia, en ese grupo educativo, no se puede hablar de otra cosa. Todos los otros temas de conversación se vuelven banales, no tienen sentido porque es tan fuerte lo que pasa en ese momento con esa persona que intentó suicidarse o se suicidó, que todo lo demás pierde sentido. Por eso decimos que es una palabra que invade, porque invade a la comunidad el hecho de hablar de este tema. Hay que lograr como comunidad romper los mitos. Hay muchos mitos en torno al suicidio y yo les voy a ir hablando de demitificar ciertas ideas o ciertas fantasías que solemos tener en torno al tema. No siempre vamos a tener éxito en lograr evitar que alguien se quite la vida, pero en realidad no tenemos idea de la dimensión de la cantidad de veces que uno, hablando con una persona, ha logrado que esa persona deje de pensar en quitarse la vida. A veces no somos conscientes de que con un gesto, con una conversación, con una pregunta, con mostrar interés por esa persona, logramos que esa persona deje de pensar que la única solución es morirse. Es un acto increíble. Tenemos idea cuando alguien lo intentó o cuando alguien lo concretó, pero en realidad es muy grande la cantidad de veces que cada uno de ustedes debe haber, y sin darse cuenta, por hablar con alguien, logrado que esa persona deje de pensar que no hay otra solución más que la muerte. No somos responsables de todo acto de suicidio, pero sí podemos trabajar mucho para prevenirlo, para evitarlo. Tenemos que entender que es una decisión última de esa persona que lo intentó o que lo concretó, es
y que no siempre vamos a lograr que cambie de idea, pero sí podemos trabajar mucho para prevenirlo y evitarlo. La siguiente. ¿Cuáles son los factores que hacen que uno esté en riesgo de cometer suicidio? Esos factores son el estrés excesivo porque uno está muy enfermo, porque uno tiene mucho dolor. Entre las enfermedades médicas, las personas que sufren de mucho dolor físico, el dolor es tan intenso y no hay analgésicos que los lleven a calmar su dolor, que la desesperación los lleva a pensar que no hay otra solución más que morirse. Personas que tienen una enfermedad muy severa y ven que cada vez se van incapacitando en su cuerpo, creen que no hay otra solución más que morirse. Hoy en día existen servicios médicos que se llaman, hay una especialidad nueva en medicina que se llama tratamiento del dolor y cuidados paliativos, que son los paliativos, son los cuidados al final de la vida, cuando alguien está con pocas chances de sobrevivir a una enfermedad, cuando le quedan 6 meses o menos de vida. Y el lema de estos médicos es: no existe el no hay nada para hacer. Hasta el último minuto de exhalar el aliento una persona, hay posibilidad de aliviar el sufrimiento, calmar el dolor, sedarlo un poco para que descanse o simplemente sostener su mano y mostrarle que no está solo, porque la desesperación muchas veces viene con la sensación de soledad frente a la proximidad de la muerte cuando alguien está muy enfermo. La necesidad de atención, la conducta demandante es otro factor que puede llevar al suicidio. Hay ciertas personas que tienen una manera de ser, que son muy demandantes, que todo se tiene que hacer como quieren, con mucho capricho. Eso a veces se ve en los adolescentes, simplemente porque son adolescentes y parecen caprichosos, pero estos adolescentes, si no tienen una guía adecuada, creen que si no satisfacen mi capricho, bueno, hago como que me suicido y me tomo unas pastillas y capto la atención de los demás. El problema es que a veces por captar la atención, la dosis es exagerada y se terminan muriendo. Entonces tenemos que estar atentos a esas señales y no decir simplemente, es un capricho, se tomó un par de pastillas pero no se quiso matar. Porque a veces, es verdad, no se quieren matar, pero les sale mal y se terminan muriendo. El agotamiento, la falta de contención familiar o profesional. Hay muchas personas que tienen temor o que tienen conflictos con la familia, tienen conflictos con el esposo o con la esposa o con los jefes en el trabajo, o no se sienten comprendidos, o hay mucha presión con el estudio, y también porque tienen una manera de ser en la que son muy sensibles o muy vulnerables, no ven otra solución más que morirse. El aburrimiento y la falta de motivación es otra cosa que se ve como factor predisponente al suicidio. Son esas personas que tienen una sensación de vacío permanente. Crónicamente nada les satisface, ninguna actividad. Uno les dice, bueno, hagan tareas solidarias, no quieren, hagan un curso, no quieren. Para nada hay motivación, no hay motivación en la vida, no necesariamente porque estén enfermos de depresión, sino porque no sienten placer en las actividades bellas de la vida, no tienen motivación. Y otra cosa que trae falta de motivación es el consumo de drogas, sobre todo la que más popular es y que todos parece que se generalizara el concepto de que no es tan dañina como es la marihuana o cannabis. El cannabis o marihuana que calma, seda,
los lleva, sobre todo a los jóvenes que consumen, porque se va popularizando el uso, los lleva a algo que se llama síndrome amotivacional. No tienen motivación. El fumador crónico de marihuana está todo el tiempo, suele ser amable, amoroso, tranquilo, pero todo lo postergan. Tengo ganas de hacer tal cosa, voy a estudiar música. ¿Cuándo empezás? Y no sé, voy a ver. Voy a estudiar ciencias de la computación. ¿Y averiguaste de algún curso? No, todavía no. Voy a ver la semana que viene. Y pasan los meses, las semanas, los años y van postergando y postergando indefinidamente en una especie de adolescencia crónica, porque después esos jóvenes se transforman en adultos de 30 o 40 años que siguen sin hacer nada en la vida. Crónicamente falta de motivación, no hay un motivo para vivir. Y por más que uno les diga que hay tantas cosas para hacer en la vida, les dicen que sí, que es verdad, pero que la semana que viene, y pasan los años, no las semanas. La desesperanza. Este es el motivo de suicidio por impulsividad. Es el que no planea quitarse la vida. Se desesperó porque lo dejó la novia, el adolescente. Mi novia me dejó y se terminó el mundo y ¡pum! Me mato. No hay un segundo para reflexionar, para pensar. Perdí mi empleo. Perdí todo mi dinero en la bolsa de valores, me quedé en la ruina, mi familia se va a morir de hambre, ¡pum!, me suicido. Último acto, eso es la desesperanza, la pérdida absoluta de la esperanza. La desesperanza es eso, no tengo esperanza de lograr un futuro mejor. No hay un momento, un instante de reflexión de lo que me está pasando y que en realidad siempre hay una alternativa para poder salir adelante, sobre todo si uno se rodea de gente que lo pueda ayudar. Y sobre todo si uno se hace cargo, porque la desesperanza es no ver solución al conflicto. Y no ver solución al conflicto no es solamente pedir ayuda, sino hacerme cargo. Tal vez yo tenga que pagar por lo que hice si me equivoqué con algo económico o algo financiero, pero eso no es el final de la vida, eso es darme cuenta y con responsabilidad lograr salir adelante. De eso se trata. También hay enfermedades del cerebro, enfermedades orgánicas cerebrales, las llamadas enfermedades psiquiátricas, donde el pensamiento suicida es parte de la enfermedad. Las enfermedades más comunes son la depresión. La depresión es una enfermedad que tiene que ver con la tristeza, pero no es una tristeza porque me pasó algo, no es tristeza porque perdí un ser querido o porque perdí el empleo. Esa es una tristeza normal. Si yo estoy de duelo porque perdí un familiar, es normal que yo esté triste. Si yo perdí un empleo y tengo que buscar otro, es normal que yo esté triste. Si me fue mal en un examen en el colegio o en la universidad, es normal que yo esté triste, pero me voy a recuperar y voy a salir adelante. El paciente que sufre de depresión no tiene esa mirada, tiene una tristeza general, tiene una sensación crónica de vacío, es una tristeza por el mero hecho de estar triste y tiene que ver con una falta de una sustancia en el cerebro que se llama serotonina y otra que se llama noradrenalina, cuando por determinadas causas que pueden ser estresantes, pero que muchas veces son familiares, son hereditarias, esas sustancias faltan en el cerebro y uno se siente triste todo el tiempo y con una enorme falta de voluntad. No tengo voluntad para... Yo quiero hacer cosas, pero no tengo voluntad. Y eso mejora con tratamiento médico. Eso es un tratamiento médico.
Hay otra enfermedad que se llama trastorno bipolar, donde el paciente tiene momentos de depresión y cuando sale de la depresión tiene momentos de algo que se llama manía. Tiene un acelere tremendo, no duerme, hace gastos enormes de dinero, tiene muchas conductas de riesgo y a veces por ese riesgo termina muriéndose por accidente o por falta de responsabilidad, pero porque la mente va pensando muy rápido. Y hay otra enfermedad psiquiátrica que se llama esquizofrenia, que es una enfermedad que tiene una tendencia hereditaria, saltea generaciones, y es una enfermedad donde generalmente se da en jóvenes que empiezan a a vivir una realidad distinta a la nuestra. No lo pueden evitar. Escuchan voces dentro de la cabeza que les dan órdenes y que les dicen que los demás están mirándolo o que los persiguen. Eso se llaman delirios y esas voces se llaman alucinaciones. Y esas alucinaciones, esas voces en la cabeza, pueden decirles que se tiene que matar y termina matándose porque escucha voces. El año pasado hubo un caso en la India. En la India se mató una familia entera. Eran 11 personas que se quitaron la vida porque uno escuchaba voces del padre que le hablaba, tenía esquizofrenia, pero la familia no consultó y le creía. Fueron todos los miembros de la familia creyéndole que él hablaba con el padre. Se fueron dejando sugestionar y en un momento él dijo que el padre les ordenaba quitarse la vida y los 11, desde la abuela anciana hasta el más niño, se ahorcaron todos juntos en su casa. Si uno de ellos o un vecino o alguien de la comunidad escolar se hubieran dado cuenta y hubieran consultado a tiempo, hubieran detectado que había una persona enferma que estaba arrastrando al resto. Otro suicidio colectivo famoso fue, para los que son más grandes como yo, en los años 70 había una secta, porque no era una religión, era una secta, la de Jim Jones en Guyana, que eran muchos norteamericanos que se habían ido a vivir ahí siguiendo a este falso pastor, este falso predicador que un día dijo que venía el fin del mundo y que todos debían quitarse la vida, y fue el suicidio colectivo más grande de la historia, pues se mataron cientos de personas. Fue una cosa realmente increíble, como una persona puede arrastrar e influenciar a otros. Eso realmente es muy nefasto. Siguiente. Hay factores de riesgo o predisponentes. No es lo mismo estar solo que estar casado. No es lo mismo ser hombre que ser mujer. No es lo mismo consumir sustancias tóxicas o no consumirlas. La edad avanzada es en muchos países causa de pensar que no hay otra solución que la muerte. Hay gente anciana, sobre todo en países donde los jóvenes no tienen esta cultura de cuidar a sus mayores, que terminan sintiéndose solos y abandonados y no encuentran otra solución más que la muerte. Dicen que los hombres se suicidan más que las mujeres. Ahora lo vamos a ver. Las mujeres lo intentan más veces, los hombres lo concretan más veces. Estar solo, vivir solo, estar aislado, porque una cosa es vivir solo y otra cosa es vivir solo y aislado. No comunicarse con nadie, no tener amigos, no ir a visitar a la familia, no tener una comunidad a la cual uno pertenezca. Ese aislamiento lleva a pensar que, total, si yo no estoy, no pasa nada, y esa desesperanza lo lleva a pensar en morirse. Las mujeres, como yo les decía, tienen un mayor porcentaje de intentos de suicidio. Las mujeres lo intentan más veces y los hombres lo concretan.
tiene un poco que ver con el método que eligen. Las mujeres lo intentan más con sustancias tóxicas o con fármacos, medicamentos. Los hombres en la Argentina usan mucho armas de fuego. En Corea lo intentan más con el ahorcamiento o tirándose de alturas. Entonces hay más logro en el hombre y más intentos en la mujer. Y ahí es donde surge la frase de decir que la mujer lo intenta porque en realidad lo hace para llamar la atención, para captar la atención. Pero ojo con eso, porque vuelvo a decir lo que dije hace un ratito, por captar la atención o llamar la atención uno dice, no le demos bolilla, no le demos importancia, porque total es un llamado de atención, pero esos llamados de atención pueden esconder que en algún momento lo logre. La siguiente. Esto es una estadística para que vean que esto es en la Argentina, una estadística que se hizo entre 2009 y 2013, entre los 20 y 64 años, de gente que intentó suicidarse, pero sobrevivió, gente que sale viva del hospital. Y ven que por cada hombre que salen 2 mujeres. Hay más mujeres que hombres que intentan suicidarse. Siguiente. Esto es para que vean ya el suicidio concretado, gente que murió quitándose la vida en la Argentina. Por cada mujer hay 4 hombres que se quitan la vida. Por cada mujer que se quita la vida en la Argentina hay 4 hombres. Y las edades, ahora vamos a ver, y ahí está, al 2014, la tasa de suicidio en la Argentina es de, allá arriba, 7,8 por cada 100.000 habitantes. Por cada 100.000 personas en la Argentina, casi 8 personas se quitan la vida. El pico más alto se fue en momentos de crisis. En el 2001, cuando fue la crisis entre 2001 y 2002, la gran crisis económica que tuvimos, las tasas de suicidio subieron a 8,5 por cada 100.000. O sea, en la Argentina una de las causas más frecuentes de suicidio son los problemas económicos, la crisis económica. Siguiente. Y los adolescentes y jóvenes tienen tasas más altas de suicidio, tanto en la Argentina como en Corea del Sur. En Corea del Sur las tasas más altas se están dando en jóvenes. Está empezando a subir la tasa en ancianos, porque pareciera que culturalmente hay muchos jóvenes ahora que migran y que van perdiendo esta cultura tan de ustedes de cuidar de los ancianos. Y hay ancianos que se van quedando desprotegidos. La siguiente. Esta es la tasa de suicidio en la Argentina por edad. Y si miran el gráfico de arriba, el pico más alto se ve entre los 15 y 24 años. Entre los 15 y 24 años es la tasa más alta de mortalidad por suicidio en la Argentina. La siguiente. ¿Qué pasó? Aquí. En Corea del Sur en este momento es el segundo país en el mundo con la tasa más alta de suicidio, seguido de Lituania. Lituania no era el país con tasa más alta de suicidio, en una época era Suecia, en algún momento fue Japón. Lituania, desde que se separó de la Unión Soviética, no logró rearmar su economía, hay mucho alcoholismo y tienen estas tasas altas de suicidio. Pero Corea tiene una tasa de suicidio que es alarmante porque es de 28,5 por cada 100.000 habitantes. Yo recién les decía que Argentina era 7 cada 100.000, Corea es 28 cada 100.000. Es una tasa muy alta y muy alarmante.
Es la cuarta causa de muerte en Corea y es la primer causa de muerte entre los 10 y los 30 años de edad. En Argentina hablamos entre los 15 y los 30. Corea es un país donde tiene niños que cometen intentos de suicidio o que se suicidan. A los 9, 10 años ya se registran casos de niños, fundamentalmente por fracaso escolar. Esa es la causa más frecuente en niños, el fracaso escolar. Y en Corea solo el 15% de esa gente recibió ayuda profesional. Argentina es un país que yo les diría que desde 1960 tiene una enorme cultura de ir al psicólogo, de analizarse. Los argentinos somos muy tenemos un problema y vamos y lo hablamos. Lo hablamos con los amigos, lo hablamos con la familia, lo hablamos con la vecina de al lado, lo hablamos en el colectivo. Si nos ponemos a hablar con alguien, enseguida le contamos nuestra vida y vamos mucho al psicólogo. De hecho, hay una zona en Palermo, en el barrio de Palermo, así como está el Palermo Hollywood, Palermo Soho, había una zona que ahora es más pequeña que se la llamaba Villa Freud o Palermo Freud, porque estaba lleno de psicoanalistas. Dicen que hay un psicólogo cada 15 personas en la Argentina, o sea, hay una cantidad de psicólogos muy grandes. Entonces, hay mucha cultura de ir y contar y decir me quiero morir. En Corea uno dice me quiero morir, pero no va a consultar a alguien para evitarlo. Sigue adelante, o por ahí ni siquiera lo dice, no lo cuenta. No piden ayuda. Y esto es algo que desde la Organización Mundial de la Salud se está tratando de trabajar con los países que tienen alta tasa de suicidio para que tomen conciencia de que pedir ayuda es muy importante para prevenir esto, ¿sí? El Ministerio de Sanidad de Corea del Sur estima que el 90% de los jóvenes que cometen suicidio o que intentan suicidarse están sometidos a alguna situación de estrés. Hay mucha situación de estrés. La siguiente, por favor. En Argentina, nosotros somos el tercer país o cuarto, según qué estadística uno mire, en cantidad de suicidios por países en América del Sur. En América del Sur viene Guayana, después viene Bolivia, Brasil y Perú andaba ahí a la par de la Argentina. Y va creciendo el número en adolescentes y adultos jóvenes. Argentina tiene un índice mayor de suicidio en ancianos que de jóvenes, porque el argentino no tiene esta cultura de cuidar del anciano. El anciano se lo saca de la casa, se lo aísla, se lo pone en un geriátrico y no se lo visita. Muchas familias que yo conozco, yo atiendo mucha gente anciana y los hijos van cada 2 meses al geriátrico a verlos. Pagan, pero no van, no se ocupan. Y esto hace que la persona se quiera, ¿para qué vivir si nadie me quiere, ni siquiera mi familia, ¿no? Sigo, la siguiente. ¿Por qué un adolescente quiere suicidarse? Porque un adolescente no encuentra otro modo de resolver sus problemas que la muerte. Las causas más frecuentes son el bullying o el acoso en la escuela, en las redes sociales y en la familia. Hay niños y hay adolescentes que en la escuela sufren de bullying. Siempre hay alguien que es un pequeño, yo siempre digo que hay algún niño o joven que es un futuro psicópata, es una futura mala persona que gusta y tiene el sadismo de molestar al que ve que es débil o vulnerable. Entonces, como esos niños que no son esencialmente malos, pero se van gestando y van disfrutando de hacer cosas malas y no respetan los límites, son esos niños que maltratan a otro porque usa anteojos
o porque tiene ortodoncia, o porque no tiene ortodoncia y tiene los dientes torcidos, o porque es distinto al otro por el color de pelo o por el color de piel, o porque usa un bastón porque tiene una deformidad, o porque es muy estudioso, o porque es muy poco estudioso. O sea, los motivos son múltiples y variados, pero esto se ve, esto se llama bullying, y generalmente ese niño acosador y maltratador sugestiona y arma lo que se llama la manada. Tiene 4 o 5 niños que lo siguen detrás y que se sienten bravos como él, molestando a otros. Y esos pobres otros no saben cómo defenderse, o lloran, o reaccionan mal, o hablan con el profesor, o no lo cuentan y se quedan callados, o pagan el tributo porque a veces les piden el sándwich que llevaron al colegio o el dinero que llevaron para comprarse algo. Entonces hay muchas maneras de ser maltratado. También hay acoso o bullying en la casa. Nosotros, los padres, a veces se puede perder la paciencia cuando un niño no estudia y decirle que es un tonto. Cuando en realidad al niño, en vez de decirle que es un tonto, hay que decirle que vamos a ver cómo lo podemos ayudar para que entienda mejor esto que no le sale bien. O sea, no es tonto porque no le sale matemática, tal vez sea más hábil para hacer deportes o tal vez sea más hábil en lengua y literatura. Entonces, a veces uno le dice que es tonto o que es torpe o que es... Los argentinos usan muchas malas palabras para descalificar a los demás y el niño se va creyendo todo lo malo y no hay nadie que le remarque todo lo bueno, porque a veces son niños que son buenos niños, que son obedientes, que no pierden los objetos o que no roban, no maltratan, pero no, lo importante es que son tontos en matemática. Entonces se crían pensando que son tontos y sin darse cuenta que tienen un montón de otras virtudes que hay que recordar, remarcarles. Y eso es el bullying en la familia. La sobreexigencia. Hay niños que son muy exigidos por la familia para que estudien y destaquen y que sean el mejor y la mejor nota. Y en este siglo XXI los niños tienen muchísima carga de tareas a cumplir, porque además de ir al colegio, tienen que ir a fútbol, a natación, a hockey, a cerámica, a dibujo, a violín, a no sé, pero no existe más ese rato de juego. El niño antes llegaba a su casa, merendaba, tomaba la merienda y jugaba un poco y luego se ponía a estudiar. Ahora no, del colegio se van derecho a la clase de arte o a la clase de violín o a la clase de taekwondo y llegan muy cansados, tienen que hacer la tarea, bañarse, cenar y dormir. Y el espacio de juego, el espacio de todo eso lúdico se va perdiendo. Y otros niños son autoexigentes. Hay niños que por ahí la familia no es exigente con ellos, pero por algún motivo ese niño o ese adolescente quiere demostrar que él vale mucho más de lo que se espera de ellos y se auto-obligan a ser los mejores y se exigen y se exigen y se exigen de una manera inusitada y uno los ve que uno les dice vení a cenar no porque tengo que terminar 5 ejercicios más y no vienen a cenar porque tienen que seguir estudiando porque necesitan sacarse 10 y se ponen mal cuando se sacan un 8 en la escuela y el padre por ahí está contento con el 8 o con un 6 y el niño no, quiere sacarse un 10. Eso es la autoexigencia que también vemos. El embarazo adolescente no es una causa muy frecuente de intento de suicidio o de suicidio, pero es algo que puede llevar a alarmarse y algunas adolescentes no encuentran otra salida porque les da mucha vergüenza contárselo a la familia. Los conflictos sentimentales, como les dije antes, también, desde Romeo y Julieta de Shakespeare hasta la fecha, el tema de morir por
por amor es un clásico de las novelas. Dentro del contexto de una enfermedad psiquiátrica y por consumo de sustancias tóxicas. Hay algunas, yo les conté la falta de motivación por la marihuana, pero hay algunas drogas que por sí generan alucinaciones. La cocaína genera mucho acelere, el LSD. Hay ciertas drogas que hacen que el adolescente delire y por ahí crea que está volando y se está tirando de un balcón porque cree que es un ave y que vuela, y se terminan matando en el contexto de una intoxicación. La siguiente. En los adolescentes, los problemas para dormir también pueden llevar al suicidio. El adolescente hoy en día está hiperconectado. El adolescente está muy metido en las redes y necesita de la inmediatez. Si uno les manda un WhatsApp, lo necesitan la respuesta en el momento. Tienen que ver en el minuto a minuto lo que pasa en Instagram, en Twitter, en Facebook. A eso agreguen los adolescentes que se vuelven adictos a los juegos en red, los juegos online, que no tienen un horario para jugar, sino que tienen que jugar toda la noche hasta las 2, 3, 4, 5 de la mañana, y muchas veces esto sucede porque juegan con chicos que están en otros países del mundo que tienen otra hora distinta a la nuestra. Entonces juegan con chicos que en otro país son las 6 de la tarde y acá son las 3 de la mañana. Entonces no duermen, no descansan, y todos sabemos que un cerebro necesita descansar. El ser humano tiene que lograr dormir. Antes eran 8 horas, hoy con 6 ya estamos contentos, pero hay que dormir de corrido, hay que descansar para levantarse descansado. Si uno se levanta cansado, el día no rinde. Y estos chicos no están, pierden la necesidad de dormir y están cansados y se duermen en el aula, y cada vez duermen menos horas y tienen unos horarios muy complicados. Y otra causa en los adolescentes es esto de sentirse avergonzado o sentirse deshonrado. Me siento avergonzado porque no cumplí las expectativas de los demás o porque no cumplí mis expectativas, o me siento deshonrado, como es lo que pasó, lo que pasa con un examen que ustedes tienen en Corea, los jóvenes en Corea, que es el Sunung. Lo dije bien, el Sunung es un examen de ingreso a la universidad que exige es de una exigencia enorme. Los jóvenes, es un solo día, ese día, por lo que leí, ni siquiera vuelan aviones para que no haya un ruido, se sacan todos los elementos de electrónica, y eso, la tríada de ellos es el SKY para entrar a Seúl, Corea o Yonsei, y que son las mejores universidades, y hay jóvenes que si no lo logran se quitan la vida, que es lo que pasó ahora en la India, también la semana pasada, con estos 20 jóvenes que se suicidaron en la India hace una semana porque no entraron a la universidad. Una chica se prendió fuego, otros se tiraron a las vías del tren, otros se ahorcaron, otros se tiraron de lo alto de un edificio, simplemente porque fracasaron en su examen de ingreso a la universidad. O sea, esto ha pasado en otros lugares y pasa en otros lugares del mundo. Los mecanismos más frecuentes para quitarse la vida, como yo les decía, en la Argentina los hombres usan más armas de fuego, los hombres se ahorcan o se tiran a las vías del tren. Las mujeres utilizan más remedios, usan pastillas para dormir o pastillas
cualquier remedio que encuentran. A veces se toman, no saben bien si con eso se van a morir o no, pero se toman una caja de antiinflamatorios. O sea, uno a veces ve que toman medicamentos con los que no se van a morir, se van a descomponer, pero bueno, en la desesperación toman. Otros intentan, las mujeres, envenenarse, entonces buscan el veneno para matar hormigas o para matar cucarachas, que son altamente tóxicos y peligrosos, o ingieren lavandina, que corroe el aparato digestivo. Son situaciones muy dolorosas. En Corea del Sur los hombres suelen usar el yontan, que son como unos carbones, unas briquetas que usan en Corea para cocinar o para calentar, y prenden el yontan, eso libera monóxido de carbono y mueren por monóxido de carbono. Nosotros en la Argentina tenemos gas natural, entonces acá el que se suicida por monóxido de carbono deja las hornallas prendidas y cierra bien la casa y muere con el gas de la hornalla. En Corea usan estas briquetas, el yontan, para quitarse la vida. O se ahorcan o se arrojan de alturas. Y las mujeres también usan el yontan o el monóxido de carbono. No hay por ahí tanta diferencia entre hombre y mujer en los mecanismos en Corea. La siguiente. ¿Lo conocen? ¿Lo conocieron? Los jóvenes deben saber quién es. La siguiente, por favor. Yo pregunto, después en el break, cuando bajamos, me lo pueden, los que quieren se acercan y me lo contestan. ¿Qué es para los jóvenes un ídolo? Nosotros hablamos del ídolo de la canción, hablamos del ídolo del actor, que es un ídolo, y del futbolista, que es un ídolo. Y uno pregunta, ¿qué es un ídolo? Porque si a mí me preguntaran hoy, con 57 años, ¿quién es mi ídolo? Mi ídolo va a ser o mi madre o mi padre, o algún profesor que yo tuve, o algún médico del cual yo sigo su ejemplo en mi profesión. Ese es un ídolo, es alguien que tiene los valores que yo tengo y es alguien a quien yo conozco en profundidad como persona y yo sé cómo es su persona. Un ídolo, cuando uno lee las revistas o mira la televisión o escucha la radio, es un cantante pop o una actriz o un futbolista. Entonces, lo que nosotros valoramos, lo que los jóvenes valoran como un ídolo, es la habilidad para actuar o la habilidad para cantar, o que se peinan bonito, el color del pelo, la sonrisa, que se paran de determinada manera, que les salió este pasito, entonces yo hago el mismo paso de baile que mi ídolo, y de golpe ese ídolo, un día me entero que se suicidó y yo me quiero morir también. Y en realidad lo que estábamos valorando de ese ídolo es la máscara de la persona. En realidad la persona no la conocemos. Y hay muchos jóvenes que se suicidan después que se suicida un ídolo, pero que en realidad no conocían a la persona, no sabían si ese ídolo que sonreía todo el día y posaba para las revistas, si en realidad tenía una vida muy triste o muy miserable o estaba enfermo de depresión. Eso pasó en Estados Unidos con el actor Robin Williams. Robin Williams era un actor muy conocido porque era comediante. Él hacía películas que hacían reír a la gente, pero la gente olvida que eso es actuar. Él actuaba de alguien divertido, pero en realidad él como persona no lo conocemos. En las revistas lo vemos caminar con su esposa o caminar con su perro o pasear a los hijos, pero no sabemos cómo es su vida dentro del hogar. Entonces el concepto de ídolo es algo que tenemos que trabajar como docentes y como padres con nuestros hijos para explicar qué es realmente un ídolo.
Sigo. Entonces, la muerte por suicidio de alguien famoso puede aumentar la tasa de suicidios en los días siguientes. En Japón se hizo un estudio y está demostrado en el mundo que al otro día que se muere alguien a quien se considera un ídolo por ser famoso, al otro día sube un 5% la tasa de suicidios en ese país o en el mundo si es alguien conocido a nivel mundial. Y esto es alarmante, realmente es alarmante. El último caso en Corea fue ese actor que les mostré la foto, que era Jong-yoon del grupo SHINee. Pero Jong-yoon, este muchacho del grupo SHINee, que uno lo veía contento, feliz, bailando en grupo con el resto del grupo, era un joven que desde pequeño estaba sometido a una altísima exigencia, que desde pequeño tenía que bailar, actuar, hacer acrobacia, hacer gimnasia, moverse, sonreír, ortodoncia, el pelo, y que cada gesto estaba sometido a productores, que son los que ganan en definitiva dinero con estos grupos musicales, que les decían qué ropa se tienen que poner, cómo tienen que caminar, cómo tienen que sonreír, de qué color tienen que tener el pelo. No podían ponerse de novios mientras estuvieran en el grupo, no se podían enamorar. A ese nivel llegaba la exigencia. Y este joven termina quitándose la vida. En Corea ha habido, en Hong Kong hubo una actriz que se llamaba Leslie Cheung, que también se suicidó de esta manera. Y en Corea tenemos un par de casos como la actriz Lee Eun-chu, que se suicidó en 2005. Una modelo que fue la primer modelo coreana que llegó a la revista Vogue en París, y se terminó suicidando en París, que se llamaba Dawn Kim, Kim Dawn. Kim Dawn escribió cuando se suicidó que no podía encontrar un tope a lo que hacía. Ella ganaba dinero y quería ganar más dinero, tenía fama y quería lograr más fama. Sentía que no podía satisfacer sus propias exigencias. Lo que estaba haciendo lo estaba haciendo muy bien, pero ella quería hacer más y más y más y terminó presionándose ella misma y no encontró otra solución más que morirse. También tenemos los suicidios que pueden ser por motivos políticos, que tienen que ver con la deshonra, con el deshonor, como pasó hace poco en Perú con el expresidente Alan García, que cuando se vio arrinconado y lo iban a atrapar, se quitó la vida, o en Corea en 2009 con Roh Moo-hyun, que también fue presidente de Corea, que también estaba envuelto en actos de corrupción y también se quitó la vida. Eso tiene que ver con la sensación de deshonra o de vergüenza y el no enfrentar con responsabilidad y hacerse cargo de lo que uno hizo o lo que a uno le pasa. Entonces, los adolescentes que son vulnerables y copian todo del ídolo, se visten como el ídolo, se peinan como el ídolo, se cortan el pelo como el ídolo se suicida y ellos se suicidan también. No lo pueden tolerar y se mueren. Es como, tiene que ver mucho con la vulnerabilidad y ahí está en nosotros explicarles a los jóvenes la diferencia entre un ídolo y alguien famoso. Un ídolo es alguien a quien yo respeto por sus valores como persona, con sus valores morales. Es alguien que coincide con mi manera de ver la vida, el mundo y con mi manera de pensar. No es simplemente alguien bonito que actúa de determinada manera. Eso puede ser alguien a quien yo admiro porque es un actor bueno o que me agrada porque canta muy bien, pero eso no es un ídolo. En Argentina tenemos nuestros falsos ídolos como Maradona. Hay mucha gente que, Maradona es un ídolo. ¿Maradona es un ídolo? No, porque ha sido un muy buen futbolista y eso no se lo discute nadie. Ha sido un excelente futbolista, pero su vida privada y sus valores como persona, sus consumos, su falta de límites, hacen que uno no pueda considerarlo un ídolo y sin embargo mucha gente lo considera como tal.
Un ídolo es Claudio Marangoni, que es un futbolista que por ahí no fue el mejor futbolista de la Argentina, pero fue un muy buen futbolista, pero además estudió, se recibió de kinesiólogo, se casó, formó una familia, armó un imperio con sus escuelas de fútbol y da y devuelve lo que él aprendió a través de la enseñanza. Eso es más un ídolo, si uno busca un futbolista a quien respetar, que lo que pasa en Argentina con Maradona. ¿Se entiende, verdad? Lo que yo quiero explicar. Entonces, cuando uno tiene un falso ídolo, desaparecen los valores preventivos primarios, que es la autopreservación, la autovaloración, en la preservación de la especie y el respeto a la vida. Cuando uno sigue a un falso ídolo hasta la muerte, no me cuido, no me preservo y no valoro la vida que Dios me dio. La siguiente. Esto es una película japonesa de Suicide Club que se estrenó en 2005, creo, si no me equivoco. A partir de ahí, Japón empezó con la ola de suicidios colectivos. Se buscan a través de las redes, se encierran en autos, se matan con monóxido de carbono. Fundamentalmente ese es el mecanismo más frecuente de suicidio. La siguiente. Y esto es lo que genera el efecto contagioso del suicidio. A partir de esta película, grupos de jóvenes se buscaron para suicidarse. Y el suicidio se transforma ahí en una pérdida total. Ya ni siquiera es porque tengo un problema, simplemente es porque, como dicen en inglés, es cool, está bueno hacer esto en grupo. Y no miden, no pueden pensar la consecuencia del acto. ¿Y después qué va a pasar? ¿A dónde voy? ¿Qué va a ser de mí? No, mi marca para la posteridad es que vean que me suicidé en grupo. No hay un pensamiento que me lleve a comprender la dimensión del acto. También hay canciones en el J-pop, que es el pop japonés, hay una canción que se llama Mail Me, que si ustedes prestan atención a la letra, también tiene que ver con esto de que la vida no tiene sentido y de que está todo mal y que mejor es morirse. Y hay muchas canciones que hablan de mejor morirme, mejor drogarme. Muchos del rock norteamericano, el cocaine es un tema emblemático de Creedence de los 70, que la canción es muy pegadiza, está bueno el tema, suena bien, pero si uno lee la letra y escucha lo que estoy cantando, dice, epa, mejor no la canto. La siguiente. Entonces, hay que manejar la información. Cuando los medios de comunicación dicen que alguien se suicidó, no hay que contarlo como que fue un éxito. Fulano se suicidó. Parece que hubiera un regocijo, un morbo en la prensa en contar que tal o cual se suicidaron, como qué maravilla. La Organización Mundial de la Salud tiene un protocolo elaborado para exigir a la prensa no revelar detalles. Si ustedes ven cómo se manejó la muerte del actor Robin Williams en Estados Unidos, lo que se dijo fue, aparentemente se suicidó. Unos días después confirmaron que fue suicidio, pero los detalles nunca salieron al aire. No salió al aire en detalle cómo lo hizo, dónde lo hizo, con qué lo hizo, qué escribió. Dejó una nota, pero no sale la nota. Acá hace 3 semanas o 4 se suicidó un médico muy conocido en la comunidad médica que era el profesor doctor Osvaldo Raffo. Osvaldo Raffo era un médico que tenía 88 años y que dirigió en alguna época en la Argentina el cuerpo médico forense. O sea, era un hombre que toda su vida hizo autopsias.
era famoso porque estuvo en autopsias muy conocidas, de gente muy conocida, y su palabra tenía mucho valor a nivel de la comunidad médica. Él era un hombre reconocido. Presa de la depresión, viudo, sin hijos, solo, cometió suicidio. A las 2 horas circulaban en las redes la carta, lo que él había dejado escrito. Eso no se hace. Cuando se suicidó este cantante coreano de SHINee, era muy amigo de una cantante coreana que se llama Nine Nine, y a los pocos días Nine Nine sube a Instagram la carta completa que él le había dejado con los motivos por los cuales él se suicidaba. Eso no tiene que circular en las redes, porque es lo que lleva a otros jóvenes a decir, ah, qué romántico, o qué triste, o ay, a mí me pasa lo mismo, entonces yo también me suicido. Entonces, esa información es íntima, es privada, es confidencial. Eso no tiene que circular en las redes, y la prensa llamada escandalosa es la que suele buscar infiltrar y comunicar estas cosas que por convención de la Organización Mundial de la Salud dicen que no. Un suicidio debe manejarse con reserva y con respeto, porque no deja de ser algo doloroso para la familia del que se suicidó y para el entorno allegado a esa persona. Entonces debe manejarse con respeto, y muchas veces el suicidio no es manejado con respeto como una persona que muere en un accidente o que muere de una enfermedad incurable. Entonces, ante la duda, a ver la anterior. Esto, hay que informar inmediatamente sobre programas de prevención, o sea, no transmitirlo como que fue un hecho exitoso, no tener en cuenta que hay maneras de prevenir y de hablar con los jóvenes sobre el tema, demitificar el concepto de un ídolo, no publicar las notas suicidas, no publicar los detalles minuciosos de un suicidio. La siguiente. Entonces, ¿cómo prevenimos nosotros? ¿Qué podemos hacer? Ante la duda, preguntar siempre. Este es uno de los mitos. Si yo le pregunto a alguien si se quiere matar, seguro que va a querer matarse. Y no es así. Si yo le pregunto a alguien si se quiere, si yo veo a alguien que lo veo muy triste, que lo veo muy aislado, que lo veo que muchas veces dice que la vida no tiene sentido, que dice que mejor morirse antes que estar así, uno tiene que ser franco, directo y no tener miedo de preguntarle, ¿usted se quiere morir? ¿Vos te querés morir? Yo siempre pregunto de esa manera, ¿ha pensado en la muerte? Yo no le pregunto a una persona como médica, ¿se quiere matar? Porque suena, es muy violento decir, ¿se quiere matar? No, pero yo le pregunto, ¿se quiere morir? Y si me dice que sí, entonces yo le pregunto, ¿y cómo lo pensó? ¿Pensó en ojalá Dios me lleve? Porque hay gente que dice, ojalá Dios me lleve, ojalá un día yo siga durmiendo y no me despierte más. Es el deseo de que Dios se ampare de mi alma y me lleve. Eso lo ve uno mucho en pacientes que están muy enfermos, que están muy graves. Pero eso no es querer suicidarse, eso es buscar la paz o el alivio al sufrimiento. Entonces yo digo, ¿usted qué piensa? ¿Le pide a Dios que lo lleve o pensó en hacerlo usted? Y entonces ahí aparecen distintas maneras de pensarlo. No, yo no lo haría, pero a veces fantaseo con hacerlo, pero no lo haría. Bueno, me quedo más tranquilo. O vienen y dicen, sí, lo pensé y tengo un arma en mi casa. Y ahí tengo que buscar un familiar y decirle, necesito hablar con alguien de su familia porque hay que sacar esa arma de su casa, porque la tentación hay que sacarla de la casa.
Pensé en tomarme todos los remedios juntos. Bueno, entonces mejor los remedios no los maneje usted. Vamos a buscar a alguien de su familia o de su comunidad que lo ayude y le dé los remedios de cada día y que usted no tenga todas las cajas de los remedios a mano. Así es como se trabaja con esa persona. Entonces, ahí es donde hay que preguntar si es una fantasía, quisiera que Dios me lleve, o si yo realmente tengo la determinación, ¿no? Sí, yo realmente lo pensé. Y una cosa, el suicidio tiene como distintas etapas. Está la idea, me quiero morir. Pero hay gente que dice me quiero morir, como dice me quiero sacar la lotería o me quiero sacar un 10 en matemática, ay, me quiero morir, pasó tal cosa. Es como un cliché, es una frase que uno usa. Hay gente que está triste y dice, ay, me quiero morir. Pero si uno les pregunta a fondo, en realidad lo que quisieran es aliviar el sufrimiento, dormir mejor, descansar, que se les pase la tristeza. Y en realidad no hay un deseo de morirse. Pero hay otros que tienen la idea y a veces pensé en matarme, pero no lo haría. O a veces pensé en matarme y lo haría con tal cosa. Pensé en ir a la parada del subte y tirarme bajo el subte. Pero después recapacité y dije, no, mejor no. O el que dice, no, yo me paré y miré pasar el subte, me asusté y me volví a mi casa. Yo tengo un paciente que hizo eso, se fue hasta la vía del tren y cuando vio pasar el tren se asustó, fue a su casa y se lo contó a su esposa. Y siguiendo un tratamiento, hoy que pasó un año, hablamos con él, la situación que él pensaba que era terrible se solucionó, que era un problema con su negocio, y ahora dice, qué barbaridad, ¿cómo pude pensar en esto? ¿Cómo se me ocurrió? Y hay otros que dicen, no, yo ya me compré un arma o tengo el arma en mi casa. O, lo bueno de hablar con alguien que piensa eso es ayudarlo a disuadirlo y a que vea otras alternativas que no sean tomar esa arma o esa soga que compró en la ferretería y llevar a cabo el acto suicida. Si uno habla con esa persona del tema, es muy probable que esa idea vaya perdiendo intensidad y la podamos ayudar a disuadir a la persona. Y no hay que dejar pasar las señales. Ustedes tienen que entrenarse en detectar cuáles son las señales para estar alarmados y decir a esta persona hay que ayudarla porque tal vez esté pensando en morirse. La siguiente. Las señales son hablar de morir o matarse. Hay personas o jóvenes, sobre todo adolescentes, que por ahí están comiendo con la familia o están en la escuela y a los amigos o a un profesor dicen, no, la verdad que mejor es morirse, antes que seguir así, mejor me muero. Sí, antes que seguir con esta historia o como me va en el colegio o con esta novia o con este novio, mejor matarme. Lo mejor es morirse, lo mejor es matarme. Pero ¿realmente lo estás pensando? No teman preguntar, ¿realmente estás pensando en matarte? ¿Realmente pensaste en morirte? No, bueno, presten atención a la respuesta, presten atención a la respuesta. Hay que hablar de esto, del tema del suicidio, que un ídolo, más con horror que con admiración. Porque los jóvenes hablan mucho de la muerte de un ídolo con admiración. ¡Ay, se murió fulano y dejó una carta y esto! Y ellos muestran admiración, los adolescentes. Nosotros tenemos que mostrar seriedad, tenemos que mostrarnos firmes y explicarles que no hay admiración y no hay romanticismo en un suicidio de un falso ídolo. Ahí estamos nosotros para explicar lo que es un ídolo realmente, qué valores tiene y que esta persona merece nuestra compasión, merece nuestro respeto, pero no merece que lo sigamos a la tumba. ¿Sí?
Hay jóvenes que empiezan a regalar sus pertenencias. Esto es un detalle que se ve mucho en los adolescentes. Empiezan, los que realmente, adolescentes que han pensado en quitarse la vida, empiezan a desprenderse de lo que más quieren. Empiezan a escribir cartas, pero las guardan. Pero empiezan a regalar sus objetos más preciados. Ese Hello Kitty que tenían en la cama, esa almohada favorita, algún CD o algún pendrive con sus canciones favoritas, o ese llavero, esos aros que eran sus favoritos. Empiezan a regalar. No es que una vez estoy con una amiga que la quiero mucho y le regalo una pulsera. Empiezo a regalar y a desprenderme de todos mis objetos queridos. Ahí hay que prestar atención. El retraimiento. Dejar de hacer las cosas que hacían de manera habitual. Hay adolescentes que por ahí van siempre a su clase de violín o a hockey o a fútbol y de pronto dejan. El retraimiento no me refiero al joven que está todas las noches jugando 2 horas a los videojuegos, porque es algo que hace siempre. Pero el joven que de golpe deja de comer con la familia y se encierra en el cuarto, que va al colegio y no habla con nadie y antes hablaba con todos y de golpe se queda solo en el patio y no quiere comunicarse y está con el Walkman, con los auriculares, y uno se acerca y no contesta. El cambio de conducta, a eso hay que prestar atención, al cambio de conducta. O jóvenes que lloran y lloran y lloran todo el tiempo, o que uno ve que visiblemente están tristes y no quieren contar lo que les está pasando. Hay que acercarse. Y las conductas autodestructivas. Hay algo muy frecuente en los adolescentes que en inglés se llama the cutting syndrome. El cutting syndrome es el síndrome de cortarse. Generalmente se da más en chicas que en muchachos. Se cortan con el cúter. Generalmente usan un cúter, porque las máquinas de afeitar ahora son descartables, es más difícil usar las maquinitas de afeitar, y se hacen tajos en las muñecas, pero no se cortan las venas sino que hacen pequeños tajos lineales, y lo suelen hacer en las muñecas y en la parte interna de la ingle, en este sector, debajo de la pollera de la escuela. En ese sector se hacen pequeños tajos que el objetivo, suelen decir, que es liberar el sufrimiento. Cada vez que sienten dolor, con ese tajito que se hacen, sienten una liberación o un alivio en ese momento del enorme sufrimiento, de la angustia que suelen sentir. Y ahí hay que prestar atención. Jóvenes que de golpe están de moda los piercing y están de moda los tatuajes en muchos jóvenes, pero jóvenes que de golpe empiezan a hacer demasiados piercing y demasiados tatuajes de golpe, aunque digan los jóvenes que no, un tatuaje duele. Un tatuaje duele porque son un montón de pinchazos con pigmento, aunque les pongan anestesia local. Y es una manera de autoinfligirse dolor. Más allá de que sea una moda, hay que prestar atención al porqué del tatuaje o al porqué de tanto piercing de golpe, de pronto. El abuso, jóvenes que habitualmente no abusan de alcohol o abusan de drogas y de pronto empiezan con conductas de abuso, o empezaron con malas compañías o están buscando maneras de aislarse y tapar su sufrimiento, y ahí también tenemos que prestar atención. La siguiente. Entonces, lo importante es tener un ambiente adecuado de cuidado. El ambiente adecuado de cuidado puede ser la escuela, puede ser la comunidad, puede ser el hogar. El cuidado no significa control excesivo o supervisión excesiva, porque ahí no va a haber posibilidad de comunicación. El joven que se siente todo el tiempo vigilado, observado, se cierra más, no cuenta lo que le pasa. Es supervisar con disimulo, supervisar adecuadamente y preguntar sin temor.
buscar la ayuda profesional y no pensar que el médico psiquiatra solo atiende locos. Mi madre, que ya falleció, cuando yo le conté que yo iba a hacer, mi madre era alemana, cuando yo le conté que iba a hacer psiquiatría como médica, me miró y me dijo, ¿pero tantos locos hay? ¿Para qué vas a ser psiquiatra? Y yo le decía, no, mamá, locos que escuchan voces no hay tantos, pero hay mucha gente que sufre y que necesita hablar de lo que le pasa, y hay enfermedades donde se sufre, enfermedades que se llaman psiquiátricas, pero que en realidad el cerebro no funciona bien. Bueno, pero para eso vamos a hablar con el cura en la iglesia. Le digo, bueno, pero el cura en la iglesia puede contener espiritualmente, pero hay otros sufrimientos que no son necesariamente espirituales y que tienen que ver con un mal funcionamiento de sustancias en el cerebro. Bueno, al final lo entendió, finalmente lo entendió y yo me quedé muy contenta. Entonces, ir a visitar a un médico psiquiatra no tiene que ser un tabú y no tiene que ser estigmatizante. Ay, fulano va al psiquiatra. O mengano va al psicólogo, no hay que mirarlo mal porque va, sino entender que es un profesional de la salud, igual que el cardiólogo, igual que el neurólogo, igual que el traumatólogo, que van a ayudar a que todos los órganos funcionen mejor del cuerpo, incluido el cerebro, porque el cerebro puede estar no funcionando como debiera. Y comprender y aceptar que a veces la internación o a veces tomar una medicación es una necesidad para ayudar. Si nosotros tenemos un adolescente que está realmente con una enfermedad depresiva muy seria o que realmente ha intentado quitarse la vida y no hay manera de quitarle esa idea de la cabeza, hay que recurrir a un tratamiento médico. Y el tratamiento médico incluye medicamentos que no son necesariamente para toda la vida, pero que pueden ayudar a quitar ese pensamiento de que no hay otra solución más que la muerte, que pueden ayudar a quitar esa tristeza y a reforzar, volver a tener voluntad para enfrentar nuevos proyectos y seguir viviendo. A veces la internación es necesaria. ¿Por qué? Porque no siempre un adolescente que está rebelde le va a hacer caso a los padres y se le va a escapar a la familia. Es mucha responsabilidad para una familia tener a un adolescente que a toda costa se quiere matar. Un padre, una madre no necesariamente pueden estar en su casa reteniendo a ese joven, dándole medicación, evitando que salga corriendo porque se va a tirar abajo de las vías del tren. A veces es necesario contenerlos en un lugar adecuado, donde hay médicos, donde hay psicólogos, donde hay enfermeras que van a saber lo que hay que hacer, y el joven va a salir mejor de ánimo y mejor de humor, y la familia no tiene que hacerse cargo de algo que no les corresponde como familia. Los padres tienen que ser padres y no enfermeros. Los hermanos tienen que ser hermanos y no psicólogos de sus familiares. Hay que entender la división de roles y que toda la comunidad puede ayudar, incluso la comunidad médica y la comunidad psicológica. La siguiente. ¿Qué podemos hacer como padres? ¿Qué podemos hacer como educadores para que no se llegue a esto? Aparte de explicarles lo que es un ídolo y lo que no, tenemos que enseñar un término que es la empatía. Hay gente que es simpática y gente que no es simpática, pero empatía no es lo mismo que simpatía. La empatía es la capacidad de ponerme en el lugar del otro sin sufrir lo que está sufriendo en el otro. O sea, yo me pongo en tu lugar y entiendo lo que estás sintiendo. Y entonces comprendo lo que podés estar viviendo como persona. Y desde ese lugar tal vez yo te pueda ayudar, tal vez yo lo pueda ayudar desde ese lugar, entendiendo la manera en que usted está viendo las cosas, distintas a como las veo yo, pero yo puedo comprender lo que usted sufre, puedo comprender lo que usted siente y puedo comprender lo que a usted le pasa.
Eso los docentes, los padres pueden enseñárselo a los alumnos, que puedan comprender lo que siente el otro y de esa manera evitar el bullying, ese chico que fastidia todo el tiempo a la compañera, al compañero de colegio. Hay que enseñarle a ponerse en el lugar de esa persona. Y si no le importa, habrá que ponerle límites, porque hay jóvenes que por más que uno los entrena en esto, la verdad no le importa y siguen maltratando al otro. Ese hay que ponerle límites, hay que ponerle una sanción, hay que hablar con la familia. La personalidad de un joven, la manera de ser, se puede pulir hasta los 20 años. O sea, el chico que es malvado a los 14, no necesariamente va a ser malvado a los 20. Uno puede trabajar con ese joven y lograr que se transforme en una persona productiva y feliz a fuerza de conversación, límites, paciencia, límites, prudencia y límites. O sea, los límites son necesarios. Si uno los deja que sigan hostigando al mundo, bueno, el día de mañana estarán presos en Ezeiza, pero eso no tiene que pasar. La relación entre padres e hijos y entre docentes y alumnos tiene que estar basada en la confianza, no solamente en el respeto. El respeto al adulto es importantísimo, pero no confundir respeto con miedo. El hijo al padre le debe respeto, a la madre le debe respeto, al profesor le debe respeto, pero si en vez de respetarlo, que tiene que ver con valorarlo, le tiene miedo todo el tiempo al docente o al padre o a la madre, ahí no hay respeto ni confianza. Y ahí la comunicación es imposible. Si todo está basado solo en tenerle miedo, nunca me voy a acercar a hablar con nadie. Yo tengo que respetar. Respetar es valorar la honra del otro y los valores del otro y entender, si yo respeto a un adulto, yo sé que ese adulto sabe qué es lo mejor para mí. Nosotros, los adultos, tenemos que explicarles a los niños y a los jóvenes que cuando decidimos por ellos, que no pueden saltar de un tobogán, que no pueden volver borrachos a las 6 de la mañana, que no pueden hacer determinada cosa, es porque sabemos como adultos qué es lo mejor para ellos y no lo hacemos por capricho, lo hacemos por su bien. Eso significa hacer que el joven y el niño nos valoren y nos respeten. Siempre tenemos que marcar que nosotros sabemos por experiencia, por adultos, como padres, como docentes, que sabemos qué es lo mejor para él en este momento, porque él aún es niño, aún es adolescente y aún todavía tiene una cierta cuota de irresponsabilidad porque todavía no está maduro. Nosotros somos maduros y sabemos infundir eso. Y también tenemos que comprender al adolescente. El adolescente está en un momento de cambio, está en un momento de crisis, está entrando al mundo de los adultos y entrar al mundo de los adultos no todos los jóvenes lo quieren lograr. Por eso tenemos adolescentes, yo siempre digo que todavía hay adolescentes de 35 y 40 años que no terminan de madurar, pero tenemos que entender que están en un proceso de cambio y tenemos que ayudarlos a que entiendan y acepten que entrar al mundo de los adultos es tan valioso y tan necesario para tener una vida productiva y feliz como haber sido niños. La siguiente. Nosotros en la Argentina tenemos una ley que se promulgó en el año 2015 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, la que sigue. Esta ley desarrolla acciones e intervenciones. Hay una línea gratuita que es el 135. Si uno levanta el tubo y marca el 135, es la línea a la que uno puede llamar y decir que tiene una duda respecto a alguien que se quiere suicidar o alguien que llama y dice me quiero morir. Hay un problema y es que no hay suficientes voluntarios para atender esta línea, no funciona las 24 horas, es una pena.
La siguiente. Entonces, escuchar, observar, prestar atención a las señales, infundir respeto y no temor, respetar al otro, comunicar, buscar y brindar ayuda y demitificar a los ídolos. Con esto ustedes se tienen que ir sabiendo que estas son las cosas que hay que poner en práctica para ayudar a los adolescentes. La siguiente. Preguntar, cuidar y tratar. Eso en inglés es ACT. Act, ask, preguntar si está pensando en suicidarse. Hacerle entender que lo vamos a cuidar y que lo vamos a acompañar. Y ayudarlo a que haga un tratamiento para que esto no pase, para que no llegue a la instancia última, que es realmente creer que no hay otra solución que la muerte, cuando la vida es un don hermoso y precioso que Dios nos dio. Bueno, esto es todo y muchas gracias.